47 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Está con nosotros Soledad Falco. Vamos a hablar de ambiente y ciencia. Correcto, ¿cómo andan? Buenos ¿Cómo días. estás, Sole? Todo bien, todo muy bien, con lluvia. Contenta de que está Celi. Hacía mucho que no compartía. Hacía mucho que no cruzábamos, así sí. que contenta. Pero todo bien, todo bien. Bueno, bancando la lluvia. La última vez que tuvimos columna hablamos mucho de comida. En realidad yo vine a hablar de moda circular, pero hablamos de comida, ¿no? ¿Y por qué derivaron ahí? ¿Por qué derivaron ahí de la moda circular a la comida? En realidad ya habían hablado a la mañana sobre eso. Yo había escuchado viniendo para La Plata en el auto, entonces fue como que toda una cadena. Un comentario llevó a otro. Una sucesión de hechos bochornosos, claro. Y terminamos hablando de comida. Así que traje algo relacionado a la comida, pero a la soberanía alimentaria nada que ver. O sea, no vamos a hablar de picante, porque no conseguí, digamos, cuestiones ambientales que estén relacionadas con el picante, era mucho. Así que bueno, nada, traje algo sobre soberanía alimentaria. Bien. Lo que me parecía importante también... Interesante igualmente el punto ese, ¿eh? ¿El del picante? Sí, porque paseando por algunos... En Tilcara, la Universidad Nacional de La Plata, junto, no recuerdo si a la Universidad Nacional de Jujuy, realizan un emprendimiento fenomenal que es la puesta en marcha desde hace ya muchos años de unos, una suerte de jardines estimulados con un método de riego ancestral, en el que particularmente han desarrollado algunas de los productos que cosechaban las culturas andinas, precoloniales, digamos, durante la etapa de conquista española y demás, recuperando algunas variedades, por ejemplo, de maíz, claro, que eran y de quinoa, que estaban prácticamente perdidas. Y hay ahí un elemento en los picantes, en esa cocina, en la cocina andina, muy presente. Claro. No sé si eso es... El ají molido que vos traes de Salta de Jujuy no es el mismo que comprás. No, nada que ver. Nada que ver, cómo se seca. Nada que ver. La forma ancestral de secarlos, para más clima súper seco, entonces lo ponen a secar sobre planchas, es espectacular. El perfume que hay en la ciudad, además, ají. Impresionante, digo, por lo que debe haber ahí también, ¿no? Un capítulo soberano en los picantes. Ahí vamos para ese lado, dale, busco. No prometo nada. Pero ya te tiró ahí una punta. Yo quería hablar de documentales. Ni siquiera para recorrerlo acá, por ahí lo que tenemos que hacer. Es probar comida. Tacos, claro, ir y comer. Claro, qué rico. Claro. Edu, escuchá, nos va a cocinar tacos. No, bueno, hablando en serio, sí hay una cuestión ahí. Y me parece que en eso va también la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es cuidar también eso que nos da la tierra como identidad, autonomía, digamos, una cuestión histórica de lo que nos da la tierra. Y también muchas veces cuando hablamos de estas cosas que traes vos, Gabriel, es también pensar que antes de la colonia o después de la colonia, esos pueblos se fueron formando distinto, pero hay muchas cosas que perduraron y hoy nosotros las tenemos muy internalizadas en nuestra cultura y no nos damos cuenta. Pero sí son muy autóctonas, digamos, muy nativas. Igual yo venía a hablar desde... de algo de eso más específico, digamos, porque lo quería relacionar también un poco con el cuidado del ambiente. Inevitablemente terminamos hablando, cuando hablamos de soberanía alimentaria, terminamos hablando siempre del Estado, terminamos hablando de la ciencia, digamos, lo que hace, el trabajo que hace la ciencia para sostener, porque la soberanía alimentaria no es solamente tener una huerta, digamos, en nuestro jardín, en nuestro patio y tratar de autoabastecernos nuestros alimentos, sino que va por un montón de lugares. Es no solo producir los alimentos, sino decidir qué, cómo, para quién y qué impacto ambiental produce. Claro. En Argentina hay muchísima producción de granos, por eso nosotros exportamos, se puede producir biocombustible, se usa para engordar alimentos en feedlot, pero importamos alimentos que ya están procesados y no tenemos dimensión tampoco de todos esos alimentos que se producen en nuestro territorio, cuáles son sanos, cuáles no, digamos, hay mucho laburo sobre eso con el tema del etiquetado y todo, pero como que no tenemos conocimiento, nunca llegamos a saber de dónde vienen nuestros alimentos.
Entonces pensaba que la soberanía es mucho más que tener la comida en la mesa, es un derecho de los pueblos a decidir y a producir nuestros propios alimentos. Muchas veces nos pasa cuando vamos a la verdulería, por ejemplo, compramos productos que están en góndola y no pensamos si son de estación o si no son de estación. Nosotros los compramos porque están. Porque están ahí, chau. Sí, nos quejamos, ¿viste? El precio del tomate. Claro. Sí, el tomate. Sí, o el sabor. Claro. Pensemos en el tomate que podemos consumir en diciembre, enero, febrero, al que podemos consumir en julio. Obviamente. Claro. Claramente no se produjo en un lugar, digamos, se hizo en un invernadero. Entonces no es lo mismo la producción en tierra directa. Esta tierra la trabajamos nosotros con nuestras semillas, con nuestras manos, para alimentar nuestras familias y a nuestras comunidades, no para llenar barcos de exportación ni para enriquecernos, dicen los que trabajan la soberanía alimentaria como una cuestión cultural. En la Universidad de La Plata se trabaja muchísimo el tema de la soberanía ambiental, la soberanía alimentaria. Fernando Glenza es el titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata y están formados en un grupo de red, en una red también de cátedras libres que trabajan el tema de la soberanía alimentaria. Hay más de 40 en todas las universidades del país, en universidades y en centros de estudio, estoy medio acelerada, que hacen que la soberanía ambiental, que la soberanía alimentaria, perdón, estoy escribiendo un artículo sobre soberanía ambiental, por eso. Bueno, está vinculado igual. Estoy con la cabeza en eso. Está muy bien. Para que aporte una perspectiva, ¿no es cierto? O sea, no es desarrollarlo como técnica, la soberanía alimentaria, sino que sea una perspectiva. Entonces le hicimos una entrevista a Fernando, estuvimos charlando con él y nos define la soberanía alimentaria de esta manera. A ver. La soberanía alimentaria surge como una respuesta al modelo agroindustrial dominante que tenemos hoy y se vincula con movimientos sociales que buscan garantizar el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias, ¿no? Fue impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, que en 1996 lo presentó en la Cumbre Mundial de la Alimentación como una alternativa a la seguridad alimentaria que estaba principalmente basada en el comercio internacional. Seguridad alimentaria, alternativa, comercio internacional, son términos que nos hacen pensar la soberanía no solamente desde esta cuestión que también es esta huerta que podemos tener en nuestros hogares, sino que es algo mucho más grande, ¿sí? Y además nos dice que no solo vamos a producir para comer, sino que para consumir, sino que es algo mucho más profundo. Y él lo trabaja en 3 ejes muy importantes. Es un concepto que se basa en 3 pilares. La afiliación a una mirada de conciencia de clase por quienes participan, la lucha por una reforma agraria integral y la agroecología como modelo de producción. Y tiene como principios priorizar la producción local para alimentar a la población, principalmente de cercanía, el acceso a la tierra, al agua y semillas para pequeños productores, la protección de la biodiversidad y el rechazo a los transgénicos. Además, se busca la participación democrática en la definición de políticas agrarias, que incluye tanto a la ganadería y a la pesca. Pienso, cuando lo escucho a Fernando, pienso en lo que significa la soberanía alimentaria para mí, ¿no? Me armé intenté darle un significado a eso, que uno escucha, que ve, que hay cátedras y todo, pero bueno, más allá de la transversalización, todo, intenté pensarlo, y yo lo definí como que es la carga genética de las semillas, la carga genética de las semillas es la cultura que se transfiere de generación en generación. Tratando de pensar la producción de alimentos en esto que hablábamos al principio, digamos, que vos vayas al norte y encuentres esa
cuestión única de los Claro. alimentos por región. Claro. Ujú. También, ¿no? Pienso que acá se está haciendo un trabajo, no tengo del todo la información, pero hay toda una campaña por parte del CECIM, por ejemplo, con con la soberanía alimentaria en términos de la pesca. Sí, claro. ¿No? De la aprovechar el riqueza recurso- que hay, del recurso que hay en nuestras aguas, en nuestros ríos. Los bienes ¿no? comunes del agua, del Claro, mar. y que no está potenciado, ¿no? Hay toda una campaña que Sí. creo que ellos vienen trabajando. Hay pocos países en el mundo con semejante litoral marítimo, y la Argentina tiene un consumo de pescados, similar al de un país mediterráneo. Ujú. ¿No? Es una cosa... Por pero- persona consumimos muy poco pescado. Claro, no se Claro. puede... Pero ni siquiera está adherida en términos culturales en aquellas poblaciones que precisamente viven sobre ese Claro, litoral. es que pienso Claro. pienso en eso, ¿no? A partir de lo que vos estabas describiendo, digo, bueno, cuán cerca estamos nosotros del río y sin embargo no tenemos consumimos Claro. no peces de tenemos río. eso, no nos pensamos como seres que estamos cercanos al río para poder consumir el recurso que ahí tenemos, ¿no? Totalmente. Y pensando además en la situación crítica y de crisis social y de hambre que hay en nuestro país también. Eso es porque estamos súper colonizados. Para mí es el resumen de todo. Cuando nosotros pensamos en la alimentación, nosotros decimos que la comida argentina es el asado. Nosotros la vaca nos la trajeron. No había vacas ni caballos Claro. en lo que hoy es Argentina. Surubí, dorado y pejerrey. Sí. Entonces, no consumimos lo que se consumía Claro. ancestralmente, históricamente en nuestro territorio. La vaca se incorporó después, pero nosotros antes, nuestras poblaciones originarias del suelo del territorio salían a pescar y a cazar. Era otra. Bueno, yo el otro día hice un chiste con el jamón de carpincho y me Se nos armó un despiole En este ese día, pero es realmente es eso. Cuando nosotros pensamos en los bienes que podemos consumir, yo trato de que no sean explotaciones, sino que sea consumir bienes, porque tendríamos que extraer solo lo que vamos a consumir. Claro. También, que la semana pasada con la moda, hablando de la moda circular, en la última columna hablábamos un poco también de lo que es el desperdicio. O sea, la Ujú. moda es ropa, la puedes usar millones de veces, pero hay una parte de desperdicio también, con la comida pasa lo mismo, y cuando hablamos de soberanía tenemos que pensar no solamente en qué, sino en cuánto, porque lo vamos a extraer de nuestra Claro. tierra también, y para quiénes. Claro, La pregunta. incluso debe haber algunos que dicen, no, pero pará, el recurso está explotado, ¿cómo que no? ¿Sabés la cantidad de ganancias que reporta la industria pesquera marítima en la República Argentina? Y uno se pregunta, bueno, está bien, pero ¿cómo está distribuida? Claro. Porque ¿Quiénes ahí hay, comen claro, qué? ¿Y quién es los cierto, consume? no solamente está explotado, está sobreexplotado. Sobreexplotado. El Volvió a recurso. ser noticia esta semana que están sobreexplotando la costa de Malvinas, el To- Reino Unido, España totalmente. y Nueva Zelanda. Vienen a pescar acá lo que no quieren sacar de su mar. Lo que tienen digamos, prohibido también. sacar de sus mares. Y tienen prohibido por Lo ley. que tienen prohibido por ley de- sacar de sus mares, Sí. exactamente. Sí, lo venimos pensando, trabajando mucho el tema. Siempre terminamos hablando de comida, ¿no? Es inevitable. Bueno, no, pero en este contexto también pensar en soberanía alimentaria es como que se vuelve una utopía por momentos, porque uno empieza a ver el contexto y como nosotros hablamos siempre con alumnos y alumnas de la facu y todo, parece que nos vamos a morir, porque cuando uno empieza a hablar de ambiente empieza como una cuestión de estrés. El estrés ambiental es terrible, estos miedos que empiezan a surgir de que pasan cosas y todo. Y el otro día fui al Museo de Historia Nacional. Les recomiendo que lo vayan antes que se cambie el guión, porque ahora no sabemos a quién van a poner de director. Ujú. Pero me parece muy interesante que muchas de las cuestiones que están marcadas, que están en el guión de ese museo, hablan de lo que es la descolonización de nuestra historia. O sea, cuenta la versión de cómo se fue formando nuestro territorio nacional, sin demonizar cómo fue el crecimiento territorial, de los límites y todo. Y hay una parte en la que habla de la crisis del 30 y dice que estábamos saliendo de un modelo agroexportador, que claramente no dio buenos resultados. Digamos, por más que muchos lo traten de pintar como un éxito, no fue un éxito el modelo agroexportador. Ser el granero del mundo no tenía mucho rédito para una gran parte de la sociedad, y es como que en parte también la soberanía alimentaria viene a pelear contra ese modelo, digamos, de producir y sacar todo el tiempo hacia afuera. Claro. Que es lo que se está tratando de imponer un poco ahora, digamos. El gas lo sacamos por un tubo hacia un barco, veamos cómo concesionamos la hidrovía, si se pueden llevar los granos, cómo sacamos las vacas. Las vacas, se derogó una ley de hace miles de años en las que se las puede llevar viva.
ahora. O sea, los frigoríficos tranquilamente podrían morir en Argentina, claro, no porque trabajan nosotros más. producimos y ellos se la van a llevar viva la vaca. Además de todo lo sanitario, ambiental, etcétera. Pero bueno, nosotros además, para seguir en tema, tenemos al INTA, y el INTA es uno de los organismos que más se están destruyendo en este momento. Uno de los tantos que se está destruyendo, pero además es el principal organismo que investiga y labura con un montón de productores todo lo que es el trabajo para hacerla no solamente más sustentable, sino en muchos casos el INTA lo que hace es trabajar la posibilidad con grandes productores para que sea rentable. O sea, eso nosotros no lo podemos descartar. Una de las cuestiones de la mesa de enlace y todos los que están hoy reunidos en la sociedad rural saben muy bien el laburo que hacía el INTA para con ellos, pero además trabaja muchísimo con otros, con comunidades y organizaciones, aportándoles semillas y cuidando la genética de estas semillas, porque como yo les decía hoy, la genética de las semillas no solamente es cuestión alimentaria, sino que también es una cuestión identitaria, cultural. Mientras todo esto pasa con el INTA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de La Plata, que es en la que está Fernando Glenza, que es a quien entrevistamos, tiene huertas en Santa Elena, en el Parque Pereira, y defiende otras formas de producir, más agroecológicas, cooperativas, con redes más solidarias entre unas y otras, y habla mucho de lo que es sacar al alimento de la cuestión de mercancía y volverlo un derecho humano y un bien común. Entonces, también para entender cuáles son la importancia de estas cátedras libres, Fernando Glenza nos habla un poquito de el laburo que han hecho con esta red de cátedras. Hoy por hoy estamos organizados en 7 regiones: AMBA, CABA, Centro, Cuyo, NEA, NOA, Patagonia, y cada año publicamos informes sobre la situación de la soberanía alimentaria en Argentina. Analizamos acceso a la tierra, la producción agroecológica, las políticas públicas y demás. Y bueno, 2003, Universidad Nacional de La Plata fue la primera cátedra. De ahí en más esto se expandió geométricamente, diría, y hoy por hoy es un faro de referencia sobre la situación de la soberanía alimentaria en nuestro país. El trabajo que hacen ellos es llevar esta perspectiva de lo que es la soberanía alimentaria a las cátedras, pero trabajan transversalmente. Por ejemplo, en la Facultad de Periodismo, cuando dan las cátedras, lo que tratan es de que la formación de un periodista, de un comunicador social, de un planificador, no tenga la perspectiva de lo que es la nación campo, digamos. Entonces tratan de poner esa perspectiva de la soberanía alimentaria en debate y en discusión todo el tiempo. Respecto al INTA, que es el organismo nacional que elabora la soberanía alimentaria también como una política de Estado hasta hace muy poco tiempo, fue fundado en 1956, tiene muchísimas estaciones experimentales en todo el país y agencias en todo el país. Y hoy está sufriendo vaciamiento, despidos masivos, reducción de partidas presupuestarias. Una de las primeras cosas que se cerraron fue el programa Pro Huerta, que era justamente el que llevaba semillas a barrios populares, comedores populares, etcétera. Y Fernando Glenza, le consultamos un poco también qué rol tenía el INTA en todo esto, porque a mí me parece muy importante que cuando nosotros hablamos de ambiente, hablemos del Estado, hablemos del rol del Estado, obviamente de las organizaciones internacionales, y del cuidado del ambiente en general, pero para mí es hoy más que nunca el debate es sobre el rol del Estado. Claro. Y del INTA nos decía esto. Con respecto al desfinanciamiento del INTA, afecta a la soberanía alimentaria, claro, porque desmantela programas que daban soporte a los más pequeños, que son muchos, y sostienen, por ejemplo, más del 50% de la producción de verduras que consumimos. Mencionar al Pro Huerta INTA con el Ministerio de Desarrollo Social, que ya no está, los institutos de investigación para la agricultura familiar, que no sé si seguirán estando, estaciones experimentales y de extensión rural que desaparecen, etc. Ahí hay y había gente valiosa. Esto no es casual.
porque la tecnología que se quiere seguir implementando y profundizando en el agro no es neutral. Puede ser una herramienta de liberación o de dominación. Habla de, lo último que él dice habla de la tecnología, o sea, el INTA son un montón de otras cosas. Yo lo analicé y lo pensé mucho desde el lado de cuando el INTA se va, ¿quién nos vende las semillas? ¿Qué semillas vamos a usar para producir alimentos, ¿no? Entonces pensaba en la entrada de Bayer y Monsanto, de Coterva, de Syngenta, que ya ocupan un lugar muy importante en el agro en Argentina, pero si vos corres al INTA, el productor, el pequeño productor, el que lo hace a pequeña escala para una comunidad o que hace otro tipo de alimentos, va a caer inevitablemente en eso porque las semillas no son tan sencillas de conseguir. Claro. Pero él introduce el tema de la tecnología y a mí me parece que es muy importante, porque nosotros cuando pensamos, es tan amplio el tema de pensar la soberanía y tan amplio pensar la soberanía alimentaria y está abarcada desde tantos lugares, que cuando él nombra la parte tecnológica, a mí me sorprendió, porque en realidad yo no me esperaba que me lo diga tampoco, que él vea eso como un conflicto. Y en realidad cuando se corra el INTA, van a empezar a haber monitoreos, censos, controles que el INTA hacía con personas de a pie recorriendo el campo, personas que además habían nacido en esos territorios, se habían ido a formar a las universidades, se habían vuelto a trabajar esos territorios y veían al territorio o ven al territorio desde un lugar mucho más situado. Sin embargo, si vos lo haces desde un satélite en el que la información la va a tener no sé quién, puede ser Elon Musk, no sé quién, puede aportarnos información satelital. Es como que no solamente estamos perdiendo la soberanía alimentaria, sino también la tecnológica, la de la comunicación y todo. Para cerrar, les quería contar... Una fuga de información, ¿no? Además, una reorientación de la información obtenida, de la investigación realizada, solamente en función de un criterio que es maximizar los rindes. Claro, los rindes. Exactamente. Lo que de todos modos, perdón, lo interrumpo brevemente, es muy torpe. Es muy torpe, pero realmente muy torpe. Porque les va a salir mal, porque sale mal. La ciencia, la aplicación de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es un camino muy posterior a la investigación de la ciencia abstracta o de la ciencia dura. Muy posterior. ¿Qué quiero decir con esto? No había ningún tipo de elemento, lo decía el otro día, Celi, pero perdón por el abuso del ejemplo, pero no había ningún tipo de elemento de satisfacción económica, de rentabilidad. Ahí en 1905, cuando Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general. No había ningún tipo de aplicación. Nadie le iba a venir a poner guita a Einstein, que seguía trabajando en una oficina de patente para poder alimentar a su familia. Nadie le iba a poner guita, porque no había rentabilidad alguna. La rentabilidad apareció muchos años después. Gracias a ese cálculo, tenemos GPS. Claro. Gracias a ese cálculo, porque si vos hacías el cálculo geoestacionario respecto a las teorías previas a la teoría de la relatividad, esto es decir que el tiempo y aún la luz no pueden deformarse en función de la gravedad de los cuerpos, la diferencia en muy poquito tiempo es de 70 kilómetros. No hubiese llegado jamás, no sé, a medir un campo en ningún... ¿A cuánto tiempo tardaron? Un siglo tardaron. Claro. Tardaron un siglo para desarrollar herramientas que, basadas en la teoría de Einstein, permitan hoy por hoy optimizar los rindes en un campo. Claro. Porque vos sabés perfectamente en un campo, gracias a esa tecnología, podés saber perfectamente cuál es la zona que tiene mayor irrigación hídrica. ¿Está? ¿Lo ves? ¿Lo podés ver? Sí, lo podés gracias ver, a qué tecnología, a una que se desarrolló, o gracias a qué teoría, a una que se postuló en 1905, que no tenía ningún tipo de atributo económico. Se la van a perder, pavotes. Se la van a perder. Lo que van a hacer, reorientando a la guita que quiere seguir maximizando Monsanto, es evitar que un pibe egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, o de la Facultad de Astrofísica,
desarrolle una teoría que el día de mañana, que dentro de 100 años, a sus herederos le va a dar mucha más guita de la que ganan. Tan torpes son. Tan torpe. Es el problema de la anticiencia, ¿viste? Sí, es la anticiencia. Es el problema de la anticiencia. Porque ahora no es más la fuga, igualmente existe y está pasando la fuga de cerebros, pero ahora es la fuga que para mí es más un drenaje, un sangrado de información. Porque nosotros hemos producido ciencia durante muchísimos años, décadas, se viene pagando para que muchos y muchas se formen o nos formemos en estudiar y analizar un montón de cosas, y hoy todo eso que se logró se está yendo a los servidores de sus socios, sus amigos, y los que les va a servir que partan nuestro país en 1000 pedazos. Yo por eso siempre terminamos llorando casi esta columna. Claro. Yo trato, no pero son es tiempos, muy difícil. no son tiempos fáciles, realmente además. es un contexto muy difícil. Y yo cada vez que, cuanto más me interiorizo con la cuestión ambiental y empiezo a ver el desarrollo científico, y más me abrazo al término de soberanía, porque me parece que es lo que nos da tenerlo presente, tatuado en la piel, es como que lo que nos da la posibilidad de entenderlo como propio. Sí. Y para mí es muy importante eso. Y no hay posibilidad de pensar soberanía sin pensar el Estado. No, es imposible. Jamás. Porque además soberanía es la pata del Estado, digamos. Un Estado que esté presente, activo. El don que tiene el Estado, digamos, pero bueno. Territorio, régimen jurídico sobre una población. Estos tipos piensan en el Estado sin la población. Exacto. Sí, la piensan como un territorio con productos extraíbles. Totalmente. Sí. Digo la definición del Estado clásica, ¿no? Es aturdidor. Por otro lado, para quedarnos contentos, Fernando Glenza lo que nos dice después, él me dio la información, su página web de la cátedra y de esta red es soberaniaalimentaria.ar, fglenza@perio.unlp.edu.ar es su mail para si le quieren escribir. Empieza dentro de poquito el seminario optativo en la Facultad de Periodismo, se va a dar a partir del 25 de agosto. Este seminario es un seminario optativo para que los pibes y las pibas de la Facultad de Perio puedan interiorizarse sobre este tema. Se da en la cátedra, se da en el Parque Pereira, o sea, no es dentro de un aula, es adentro de una huerta. Bien. Se trabaja con comunidades, es abierto al público, lo que lo hace muchísimo más rico. Así que, bueno, nada, quería traerles un poquito esto para interiorizarnos. Está bueno muchas de las cosas que plantea Fernando porque lo ve como una cuestión soberana y lo relaciona, como les decía recién, con la tecnología, con la alimentación, con la posibilidad de decidir. Nada, la verdad que es muy muy lindo la propuesta que tienen. Así que la cátedra, además de estar en periodismo, está en otras universidades, en otras facultades, es abierta al público, así que súper bienvenidos a participar. Y el 25 de agosto, si sale todo bien, arranca la cursada. Muy bien. Gracias, Sole. Gracias a ustedes. Gracias, Sole. Hablábamos de soberanía alimentaria, son las 12:15 en la República Argentina. Continuamos en No Corras. La primer radio universitaria del universo.